Ja, aber die wenigste Baby. Ja, und in Kirche wird am allerwenigsten gebeten, weil die Herrn Pfarrer ja das für unmodern halten. Ja. Fast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Bienvenidos a lo más tétrico, a lo más oculto. Esto es Frecuencia Oculta. Y hoy vamos a hablar sobre un exorcismo, el exorcismo de Anneliese Michel, que no sé si ya hayan visto la película del exorcismo de Emily Rose. ¿La han visto alguna vez? No, es una de las que he tenido, pero nunca no la he visto. Bueno, no la he acabado. Ok. Yo la vi, pero de niño. La vi a medias. Ok. Aquí nadie lo ha visto realmente, ok. Pero el punto es que hoy vamos a hablar de la historia real detrás de la película del exorcismo de Emily Rose, que es Anneliese Michel, una chica que murió a sus 23 años debido a 67 exorcismos que llegaron a durar algunos más de 4 horas. A los 16... Bueno, yo lo entiendo. Estaba histérica. Carlos y yo lo entendemos. Estaba histérica. Ok. Wow. Este caso fue en Alemania. Wow. Y eso fue a los 16 años, fue diagnosticada con epilepsia temporal, es decir, en esta zona del cerebro. Pero más adelante vamos a abordar un poquito más de qué se podría tratar. Entonces, como una frase inicial: cuando los demonios toman la palabra, su voz no es confesión, es condena. Anneliese Michel nació en 1952 en Baviera. Como ya les había platicado, a los 16 años sufrió convulsiones, diagnosticado con epilepsia en el lóbulo temporal y depresión psicológica persistente. Entonces, pues, principalmente vemos que tenía ciertos problemas, un problema, pues, mental, y uno que, pues, se veía físicamente el daño, ¿no? Como buen adolescente, por medio. Ok. Claro. Vimos que en este tiempo reacciona violentamente ante crucifijos y agua bendita. Se automutila, muestra intolerancia religiosa, refiere ver rostros demoníacos e ingresar en estados alterados de conciencia. ¿Qué opinan acerca de esto? Es que es muy divertido, sarcasmo, perdón, sarcasmo. Digamos que puede ser muy difícil, ¿no? Por ejemplo, el estar, meterse mucho a ese aspecto, porque en el sentido, por ejemplo, mi hermana y yo cuando éramos más chiquitas teníamos ese rechazo a la religión, porque sí, rebeldes que somos, ¿no? Entonces mi hermana cada vez que le caía agua bendita decía, me quemo. Entonces, ¿habrá sido realmente Dadevis o nada más fue solo para no ir a la iglesia? Es que una parte importante aquí a destacar es que creció en una familia muy católica. Entonces, exacto, ese es el tema. Pero recuerdo que leí que iba a caminar a una zona en donde al parecer había existido una aparición de la Virgen. Entonces, ese es otro tema. Pero ¿Morenita? Pero, de hecho, lo tengo aquí escrito, no me acuerdo cómo se llama el síndrome, pero tiene que ver con la epilepsia temporal, que es algo interesante porque digamos que debido a la hiperreligiosidad se puede dar y también por la parte de lo de la epilepsia temporal. Y el síndrome es Guest-Wind, ese es el nombre del síndrome. Sí, ¿no? Porque pues es exactamente, por ejemplo, es que temblaba en la cama y que no sé qué yo. Es un ataque de epilepsia. Ajá. Exacto. ¿Cómo se curaba la epilepsia? ¿Cómo se curaba la epilepsia? A patadas. Pues es que no sé. Sí, a patadas, sí es cierto. Se curaba el ataque, un ataque epiléptico a patadas, sí es cierto. Pobrecito niño. Pero bueno. Ella entonces creció en una familia súper católica, entonces eso no creo que fuera algo muy bueno. También pues su caso pues llegó a juicio, ¿no? Entonces vamos a la sección 2 de este capítulo.
ritual autorizado y un deterioro. De 1975 a 1976, que en 1976, el 1 de julio, falleció. Ritual autorizado y su deterioro, de 1975 a 1976, que en 1976 es el año de su muerte. El obispo Joseph Stangl aprueba el exorcismo luego de un diagnóstico médico y espiritual exhaustivo. Como bien recordamos, por ese tiempo, pues según la iglesia tenía más como para autorizar, tendía a ser más... Sí, tenía más poder que... selectivo, exacto. Y por ejemplo, en el examen médico, ¿qué buscaban? ¿Que si era pura y casta o qué? Pues supongo, o sea, suena así. ¿Cómo lo haces para hacer un examen médico? O sea, ¿qué equivale? A lo mejor sin ningún diagnóstico aparente explicable. Sí, probablemente fuera de la epilepsia o, no sé, consumo de drogas. No creo, pero... A lo mejor. Sesiones... O sea, probables diagnósticos que fueron descartando y que por eso descarte de que sin diagnóstico aparente o sin probable explicación científica. Ok. Ahora, tenemos las sesiones oficiales que fueron, como ya les había dicho, 67 exorcismos. Cada sesión duraba hasta 4 horas. Anneliese se negaba a comer. A la hora de su fallecimiento pesaba menos de 30 kilos, sufriendo neumonía, fracturas por genuflexiones y extremo agotamiento. O sea, es decir que tenía aquí un tema bastante fuerte. Aquí mi pregunta es ¿por qué todo el tiempo querían estar haciendo sentadillas? Porque incluso se llegó a romper los ligamentos. O sea... ¿Del esfuerzo? O sea, del desgaste. Sí, porque hacía demasiadas sentadillas en un día, o sea, fue el desgaste. A lo mejor agotar su energía. Pues sí, pero literal estaba ya casi en su lecho de muerte y... Ok. ¿Sí? ¿De dónde salió tanta energía para, teniendo en cuenta que estaba en su lecho de muerte? Hay algo que se llama... Adrenalina. A lo mejor no es adrenalina, pero hay algo que clínicamente se le llama lucidez terminal. Ah, sí. Ok, claro. No sé si sea el caso, la verdad, porque pues dicen que no había un diagnóstico. ¿Qué año fue? 1976. Ah, sí, ya había estudios, ya había diagnósticos, pero bueno, me refiero a que esa lucidez terminal es, por ejemplo, pacientes que ya están en cuidados paliativos, Que o que en un cáncer terminal de que ya está muy agresivo. En algún momento se paran y empiezan a deambular y como que se ve esa mejoría y empiezan a decir no, ya me siento muy bien. Sí. Cuando ya me den de alta me voy a ir a tal lugar. Y a tal los lugar. enfermeros O sea, así. sí, genuinamente. De hecho me pasó, esta es una anécdota, el papá de mi cuñado, pues ya estaba muy mal, pero muy mal. Tenía, creo que, pues sí, tenía un cáncer y fue metástasis. Y en una de esas, fuimos a desayunar con él, o sea, con mi cuñado. Y nos empezó a decir, no, ni siquiera eso. O sí. ¿Sí o no? Es que no me acuerdo si fue mi hermana la que nos contó o fue... Mi hermana me contó primero a mí esa parte de que, oye, ven Arturo. Y yo, ¿qué pasó? Es que este Luis, se llama Luis, mi cuñado, está diciendo de que su papá pues, ya tiene mejor. O sea, yo ya sabía que tenía metástasis y todo eso, ya estaba muy mal, estaba posado en cama, ya hospitalizado, pero ya muy mal. Oye, es que Luis me está diciendo que su papá ya lo ve mucho más mejor, ya lo ve con color, ya está andando, ya está caminando, ya está diciendo todo esto. Y la volteé a ver de... Sí, ya sabes qué significa, ¿no? Y me dice, sí, ya sé. ¿Y ya le dijiste a Luis? No, ¿cómo le voy a decir? Y yo, días después nos dice... Fuimos a desayunar a un lugar con Luis, mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermana. Y empieza a contar eso a mis papás. De que no, pues mi papá ya está mucho mejor, ya lo veo así. Y volteé a ver a mi hermana igual con esa misma cara de... Callado, mi hermana y yo callados. Y no, tampoco no le pudimos decir eso, sí, claro, a él. Y ahí en ese mismo momento. Y ya cuando nos vamos, estamos en casa con mis papás.
Y sale la plática y mi mamá dice, qué padre, que yo creo que sí ya se va a recuperar su papá, sí ya lo ve, ya está mejor, pues está diciendo que ya está muy bien. Y ya le dijimos a mi mamá, sí le dijimos, no, es que mamá, hay algo que se llama lucidez terminal. Y le expliqué lo mismo que ahorita les acabo de explicar. Y dijo, qué mala onda, qué mal Y plan. sí se murió, me imagino. Sí, como a las 2-3 semanas falleció. Y yo así. Bueno, mi hermana ya se lo olía y pues obviamente yo también ya sabía. Qué mal. Entonces sí, la lucidez terminal. Ok. A lo mejor puede ser una lucidez terminal en donde pues ya tienen energía, aunque ya están muy mal, llegan a tener energía. Pues imagínate, pesaba menos de 30. Sí, pesaba menos de 30 kilos, o sea... Pues sí, desnutrición prácticamente. Yo peso 50 y algo, imagínate. ¿Tenía la altura? Bueno, da igual la altura. ¿Cuántos años tenía? 23. No, sí, Lo suficiente. lo suficiente. De hecho, estaba estudiando para ser maestra, entonces este es un detalle importante porque llegó a hablar latín, griego, creo que hasta otros idiomas. O sea, era muy culta. No, es que ese es el tema. Cuando sabía. en su posesión estaba hablando otros idiomas y se lo atribuyeron a que pues había muchos idiomas, pero no parecía tener esa explicación realmente. O sea, no parecía que fuera porque supiera hablar esos idiomas. Pero ella afirmaba que estaba siendo poseída por demonios como Lucifer. Y ya después se identificaron en las grabaciones demonios como Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y Fleischmann. ¿Qué? Sí, Esos eran los demonios. Imagínate así en su. ¿Soy alemán? No. Pues era alemana. Era alemana. O un sea, austraquito de... No debiste de haber dicho ese nombre. ¿Cuál? El del mostachi, sí, cierto. El austriaco, el de bigote chistoso. ¿Por qué no? claro. Porque sí está censurado su nombre. ¿En serio? Sí, está censurado. Pero en los videos de Sí, es historia, cierto. ¿no? Pero pues es que son No, videos de sí. historia. Y Para ya buscar videos de historia. Bueno, el del Censura bigote ella. chistoso, el don de bigote chistoso Sí. que hizo No te preocupes, yo te ¿El dónde? pones la cancioncita. Don Bigotito. Don Bigotito chistoso Mío. que hizo Don Bigotito austriaco. que no lo aceptaron en la escuela de Bellas Artes. de Bellas Artes, que le gustaba hacer jabón. Pues la familia, sobre todo Annelies, solicitó la ayuda católica. Ella quería la ayuda católica de 2 obispos que la verdad no me acuerdo sus nombres, espero aquí vengan. Pero el punto es que llegamos al juicio porque, estuve investigando bastantito y al parecer, pues las posturas teológicas y en cuanto a juicios, pues hubo muchos temas, ¿no? Incluso el tema de la fe fue algo que sí fue complicado de tratar en el caso. Entonces, en el juicio en 1978 procesan a los padres y a los sacerdotes por homicidio negligente. Escuchan audios y leen informes médicos. La sentencia fue condicional, 6 meses cambiados por libertad condicional y 3 años de prueba. ¿Qué opinan? en la torre. Cabe aclarar. De que esta Annalí no estaba loca, solo no quería ir a la iglesia. Exacto. Pero ya para bajar al de inicio 30 ella sí kilos. quería. Al También inicio la sí depresión quería, influye después ya. mucho, por Bueno, ejemplo, sí, cuando te sí. deprimes, muy puedes bajar de peso. Yo he visto anorexia, personas todo que han eso. bajado 50 kilos por depresión. Sí, tiene razón. Exacto. Pero... Por ejemplo, cuando estás deprimido, lo que menos quieres es comer. Ah, Se sí, te va claro. todo el apetito. Claro. Pero pues hubo otros temas, o sea, no solamente fue que pues hicieron el juicio, sino que también hubo varios libros, aparte de la película, o sea, Sí, hubo claro. varios libros en los que la parapsicología, la teología, todos decían que también se podía, se necesitaba más ayuda médica para que no muriera, pero ella en los últimos días al parecer no quería comer y, o sea, ella ya de verdad ya quería morir, pero en el juicio, por lo que entiendo, y otras posturas también decían la hubieran obligado para que sobreviviera, pero si no estaba en su voluntad, ¿para qué? Sí, no, pero también es como, por ejemplo, un niño chiquito cuando Exacto, ni dice, modo no que- quiero comer, mamá, pues, Pues no sí. es como que, sí, hijo. Estamos de No. acuerdo, pero tenía 23 años. Por eso, con más razón.
Sí, o sea, sí estoy de acuerdo en esa parte. Pero, digo, si estaba segura, pues sí. Porque esa parte no la explican. No amplían mucho cómo era su pensar durante esos días. Entonces, se concluyó que de haberse administrado alimentación por la fuerza, incluso una semana antes, podría haberse evitado la muerte, que es justo lo que estábamos platicando. El análisis multidisciplinar desde la psiquiatría moderna, el diagnóstico de epilepsia en el lóbulo temporal asociada a trastornos afectivos, voces e intolerancias religiosas podrían ser efecto de psicosis. El tema aquí es que es cierto, pero justamente la parte que les mencionaba de este síndrome por la hiperreligiosidad es algo que influyó mucho también. Entonces, pues también los exorcismos no sabemos cómo se llevaron a cabo, pero sabemos que más de 4 horas no tiene. Estuvo denso. Sí, Sí, estuvo muy denso. No someterlo a mucho estrés. sí. También. Pobrecito, o sea, de por sí 1 hora es cansador, imagínate 4. Sí. Entonces, ahora pensemos desde la postura teológica. Expiación y posesión expiatoria, donde la víctima acepta el sufrimiento para salvar almas, como interpretó al exorcista Arit. ¿Ustedes qué opinan acerca de eso? O sea, Tu cara dice muchas cosas. Ah, perdón, es que tengo subtítulos, ¿verdad? Sí. Ay, excusez-moi. es que, o sea, dice que se sacrificó para salvar almas. Sí, eso pensaba. De hecho, como era muy religiosa, en algún punto ella fue como que dijo, es que yo entiendo que tengo que salvar a todos, pero esto ya es mucho, incluso para mí. O sea, en un artículo que leí, algo así venía. O sea, sí, pero imagínate qué tipo de presión debió haber estado sometida para que haya pensado ella, porque realmente eso ya es como un tipo más de manipulación. A mi perspectiva, ¿no? El padre dijo de, no, es que tú eres la elegida y tú nos tienes que salvar. O sea, aparte de que ya estaba más estresada por todo lo que le pasaba, le metieron una responsabilidad que no es suya, que no es de nada y llegó a tener más. Efectivamente. Bueno. Bueno, en lo que nos habíamos quedado. Después de este increíble corte comercial, las preguntas detonantes. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué pesa más? ¿La evidencia o la fe? Evidencia. A ver, el abogado. Yo diría que la evidencia. Evidencia. ¿Sí? Ok, Es sí. como de qué pesa más, 1 kilo de plumas o 1 kilo de... De hierro. De fierro. De fierro. Ok. ¿Hasta dónde puede una mente sufrir antes de romperse? Pues hasta los Pues hasta- 23. hasta hasta los los 23. En este caso, hasta los 23. Hasta que llegue un padre con... ¿Cuántos exorcismos de 4 horas? O sea, estoy de acuerdo, ¿no? Pero, o sea, poniéndonos más serios, ¿hasta dónde puede sufrir una mente? O sea, Hasta el punto de no querer ir a la iglesia. Bueno, pues ese debe ser hasta el punto de que pues ya tú mismo pidas ya la muerte. Yo creo que para que tú desees tu propia muerte ya es porque estás en otro nivel de desesperación, ya cruzaste la línea necesaria. sí. Sí, definitivamente creo que ese es un punto muy importante porque en ese momento es como también dejas atrás la gente que estuvo contigo, ¿no? O sea, todo eso. Pero bueno, ¿fue una víctima o voluntaria de un sacrificio espiritual? Obviamente víctima. O sea, es absurdo. Exacto. Es una víctima. Es una víctima, sí. Creo que Pero todos ella estamos de ¿cómo quedó? acuerdo. Sí. Ella cómo se fue. Como los Pues grandes. no fue a los Se rompió los 27. ligamentos, ya no excelente. tenía 30 kilos. Fue delgada. Cintura de avispa. Cintura de vista. Cuerpo de Fanta, ¿no? Cintura de iPhone. Cinturita de iPhone. Breve. Inexistente. Anneliese fue víctima de la colisión entre la ciencia y la religión. Su cuerpo, un campo de batalla. Su voz, condena y testimonio. Un caso que siempre se teje entre el martirio y el delito. Las grabaciones de las sesiones de exorcismo, las cuales aún hoy circulan por las profundidades de internet como una sombra digital, son evidencia sonora de una guerra espiritual declarada entre Anneliese y entidades que, según los sacerdotes, no eran simples ecos del inconsciente,
Se escuchan voces guturales, gritos inhumanos, dialectos extraños y frases antiéticas al catolicismo, supuestamente pronunciadas por los demonios que se identifican con nombres como Lucifer, Caín, Judas, Nerón y el Señor de Bigotito. Entonces, Bueno, también sería como que importante para que nuestros televidentes vean, pues ponemos un fragmento, ¿no? De alguna de las sesiones que tuvo. Pero, no sé, siento que fue más escéptico que no. En estos casos sí soy muy escéptica. sí, honestamente yo... Porque hay muchos estoy de acuerdo ahí. factores, ¿no? O sea, por ejemplo, la epilepsia es uno muy grande. Sí. Sí, O sea, la exacto. epilepsia es demasiado grande que te vuelve demasiado escéptico. O sea, no puedes tomarlo como algo macabro o algo, porque pues, simplemente le puedes dar la lógica epiléptica y o sea, Sí. Ya se muy- explica por qué Unas se cuantas. movía a la cama, porque pues, le daba esos ataques. Efectivamente. Que pues a lo mejor resultaba la casualidad de que le dio un ataque justo ahí, no por Exorcismo, la práctica la del posesión, exorcismo, claro. sino porque pues simplemente Ujú. Tengo una pregunta, ¿los padres sabían que sufría de epilepsia? Sí. Sí, de hecho, se me hace una tontería que los papás hayan... autorizado. Sí, o sea, porque ella dijo, es que yo no estoy bien, o sea, yo sé que esto es un ente demoníaca. Y es como, ok, sí, pero puedes requerir ayuda médica. Tienes epilepsia temporal, más el síndrome que les decía, por la hiperreligiosidad, es algo A lo que mejor es ya tiene real un por la problema epilepsia psicológico, temporal. Sí, aparte de la depresión, o sea, son varios asuntos que ahí se tienen que considerar. Ajá, o sea, como por ejemplo la mamá de Ed Gein, de que los mandó, como era muy, muy, muy religiosa, pues que los mandó a Rincón de la Fregada en Pueblito, no sé dónde fregados estoy, por sus problemas religiosos y justamente de trastorno psicológico tuvo un odio hacia la mujer. Exactamente. Ajá, o sea, siento que fue más Un asunto religioso. sugestivo por Cuestión, todo sí, claro. a que realmente fuera. Ujú. Bueno, Con su permiso, les traigo el audio ok. antes de que ella muriera. Fue el último exorcismo que le hicieron a Nelly. Ay, sí sé cuál es este pinche odio, cómo me estresa, güey. Entonces, se los voy a poner. Ja, aber die wenigste beten. Ja, und in der Kirche wird am allerwenigste gebeten, weil die Herrn Pfarrer ja das für unmodern halten. Ja. Fast. Ahnungen noch. Ah! Qué buenos guturales, ¿Ustedes a qué le atribuirían eso? Que a lo mejor la lengua por la epilepsia, la lengua se lo estaba tragando y estaba luchando de no Estaba- tragarse la lengua. Claro, puede ser. No, o sea, por ejemplo, ¿no han escuchado a las princesas que eruptan como Shrek? O sea, no es tan difícil modular la voz, claramente Claro. está. Entonces yo creo que más era más como el esfuerzo de no tragarse la lengua, ¿no? Porque como te dan los ataques epilépticos, pierdes mucho de tus conocimientos y de hecho hay muchas personas que se tragan la lengua y no se mueren por la epilepsia en sí, sino se mueren porque se tragan su lengua y se ahogan y ya no respiran. Ey. Entonces yo creo que ella sentía como se le estaba yendo la lengua y al querer escupirla hace eso. Y además todos sabemos que para hacer guturales tienes que usar mucho Sí. esfuerzo de toda esta Exacto, parte. claro. Entonces ahí está tu respuesta lógica. Exacto. ¿Alguien una opinión distinta? No, Se le metió el diablo. Ya. Una. Clarísimo, está clarísimo. Lucifer y Judas Iscarionte estaban. Ya escuchamos esto. Yo honestamente sí le quiero dar una explicación más lógica, no solo como exorcismos y así. Considerando que tenía esquizofrenia, es algo muy posible y podía, considerando lo de la epilepsia, más también que era alguien muy religiosa, eso no ayuda. Incluso, o sea, lo veo un poco más difícil, pero incluso un trastorno de identidad en la personalidad o algún tema ahí podría ser. ¿Alguien? Yo creo que sí, trastorno. Pues de es la mucho. personalidad. O sea, esos gritos no eran para una persona que
Estaba muy débil y pesaba 30 kilos, la Exacto. neta. Estaba muy denso. Exactamente. A lo mejor ya estaba delirando y de ahí sacaron la fuerza, o como tanto estrés y tanta adrenalina, sacó la fuerza suficiente para gritar así, porque pues ya estaba delirando, pues ya estaba en su lecho de muerte. Exacto. ¿Opiniones? El diablo, Lucifer. Ok. ¿Ustedes creen El que de bigote la iglesia chistoso. nos quiere dar a creer que Que sí fue un... Que pues ¿sabes ellos que- lo salvaron. O ellos sea, lo salvaron. por ejemplo, también estaba viendo como, por ejemplo, la otra vez un video de que, por ejemplo, podían también como, pues, por ejemplo, aplicar el efecto Mandela, ¿no? De que realmente dicen que el efecto Mandela es un Manuela. invento Manuela. del gobierno para literalmente controlarnos. Yo sé que suena muy fumado, ¿no? Pero, por ejemplo, había una chica que estaba buscando el logo de la ropa esa de algodón que venden en los supers, los Fruit Loops, bueno, no es Fruit Loops, esa, ajá. Ah, ok. Y ella se acuerda que venía con un cuerno, o sea, esos cuernos que son de mimbre con las frutas. Y dice, y salió incluso la empresa a desmentirla, que jamás hicieron ese logo y le hicieron una línea del tiempo de todo cómo fue evolucionando el logo. Y luego la chica encontró una playera que tenía la imagen que ella decía. Y la subió y todo, y es como, entonces explícame esto. Explícame A lo esto. mejor era ¿Qué pirata. tal? Sí, también de cierta A lo mejor forma. era pirata la pinche Fue playera. pirata. Pirata. Amiga, Ponte es tu piratera. parte ¿Cómo loca. va a ser pirata una de esas? Pues con ese Y la logo. chica de por Estados sí ya Unidos. es pirata. Ya, a ver, pues opinión real. Mira, a lo mejor y al inicio, cuando empezó todo su viaje, esta chica, Chavala. esta chavala no estaba ni siquiera con esos trastornos. La verdad es que la mente humana es muy poderosa, y lo que tú creas que tienes, poquito a poquito tu cuerpo va a decir, ah, sí lo tengo. Exacto. Por experiencia. Y sí, por experiencia. Y pues a lo mejor de ahí fue que empezó a tener esos trastornos y empezar a escuchar las voces, y a lo mejor para ella ya era muy real. Empezó como a crearlo nada más por no querer ir a la iglesia y eso, y al final pues ve. Exacto. Terminó siendo real, no es real, pero terminó siendo real para ella. Ujú. Sí, porque, o sea, la epilepsia, pues sí, ¿no? Sí. La esquizofrenia, yo creo que en el proceso esa se dio, Ujú. y justo porque ella se lo empezó a creer. Pero lo que sí es que sí hubo ataques psicóticos, o sea, sí. Sí, eso sí es verídico. Pero también en el expediente clínico indica el diagnóstico inicial que los episodios alucinatorios pues se debían a la epilepsia, las visiones y las voces pues también, pero los fármacos que le fueron recetados, que aquí quiero saber qué opinas, el Dilantin, no aliviaron sus síntomas. ¿Dilantín? Así dice el Dilantin. Y otro, ¿y esta cosa qué? Los médicos de la época, al ver que Vicodin. no había mejoría, Pues es consideraron anticonvulsionante. la posibilidad de psicosis con componentes depresivos. O sea, entiendo que querían aliviar también la depresión, pero no sé si eso fue lo correcto para las convulsiones. En lugar de aumentar la intervención psiquiátrica, la familia eligió profundizar el camino del exorcismo. La medicina retrocedió y la fe solamente avanzó. Así que bueno, creo que sí, la familia no ayudó mucho en esto. No ayudó nada. Exacto. ayudó nada. Es solamente para no sonar. Bueno. Lo que los registros ocultan. Efectivamente. Prácticamente. El padre Arnold Renz, que era uno de los que estaba encargado en los exorcismos, afirmó en una entrevista posterior que lo que enfrentaron iba más allá de cualquier comprensión médica o psicológica. Yo honestamente creo que era para poder darle ese camino a la fe y Para poder... enganchar a demás personas. Exactamente. Y de todas formas salió mal porque en el juicio pues homicidio negligente, ¿no? Hay documentos y filtraciones, según algunas investigaciones, que motivó la exhumación en 1978, 2 años después de su fallecimiento, porque existía la posibilidad de que estuviera bendecida con sufrimiento redentor, lo que decíamos que según venía aquí de que por algo a salvar almas y no sé qué, o sea, Se exhumaron el cuerpo nada más Para que decir sí o no. entonces pues no sé. Ahora,
¿posesión o abandono médico? Creo que a todos nos queda muy claro, honestamente, que no, que posesión, ¿no es cierto? Sí, que fue, sí, que fue el diablo. Obvio, fue el ¿sí? diablo, obvio. El diablo. El diablo. Abandono médico, pero el juicio contra los padres y los sacerdotes se convirtió en un circo mediático. Fue uno de los casos en los que la Iglesia Católica fue llevada a tribunales modernos en prácticas ancestrales. La sentencia dictaminó negligencia involuntaria. ¿Ustedes opinan que fue lo correcto darles negligencia involuntaria? Yo considero que sí, la verdad. Yo creo que fue negligencia Sí, y no involuntaria. ajá. Sí, pero a lo que voy es que fuera o no, pues a la larga no les Te salió el acostumbras. chistecito. Entonces creo que estuvo bien. Estuvo bien porque sí hubo condena. Estuvo mal porque no fue la condena. No fue la condena adecuada, Exactamente. claro. Yo digo que fue mal. Pues ya en un estado de histeria, en un estado de confusión, en un estado de que no saben, sí, no saben qué hacer, ya recurren al último recurso, que es, La inyección letal. no, No. pues sí, el exorcismo dice, no, pues clínicamente no sabemos qué pedo, es el diablo, no le veo otra. Ok, bueno, ya estamos a nada de terminar este capítulo. Pero aquí tenemos unas preguntas que nos dejó el productor. Que bueno. ¿Qué le ocurre a una mente rota por la fe? ¿Ustedes qué piensan que ocurre con la mente Y rota? empieza a hacer eso, Sí, ¿alguna otra empieza a opinión? mandar a su hija de decir todo lo extraño, todo lo que no tiene explicación paranormal, religioso. Sí, con una explicación. Yo creo que cuando la fe sobrepasa el razonamiento, entonces comienzas a actuar de forma muy irracional, obviamente. Y pues como que poner toda tu fe en un ser que ni siquiera sabes si existe, no creo que sea lo más lógico que puedes hacer. O sea, sí, yo creo en Dieguito Maradona, pero él sí existió. Claro. Te lo juro por Dieguito Maradona. Exacto. Pero sobre. Sí, pero sobre. Sí, como que hay muchos factores que pues, lo desmienten. O sea, si lo pones a ver una perspectiva y un análisis ya muy profundo, sabes muy bien que esto se puede desmentir muy, muy, muy fácil. O sea, Sí. no es como Efectivamente. que sea como, por ejemplo, las muñecas. Exacto. No, lo de las Eso de las muñecas. muñecas está muy Exacto. de que, Ajá, es algo que por más que le encuentres lógica, o como por ejemplo el anterior capítulo de la familia, de que se ¿De pierde los así Jameson? de los Jameson, Claro. que por más que le tratamos de buscar un razonamiento, no se puede. Exacto. Pero esto sí tiene un razonamiento muy lógico, o sea, se Aparte, puede. fíjate hasta dónde llevan su pinche fantasía. Que exhuman el cuerpo ya muerto porque según está bendecido con sufrimiento redentor. Sí, o sea, es que el fanatismo por la religión es exagerado aquí, o sea, Y yo, qué es horror. exagerado. Yo creo que incluso los papás le generaron la epilepsia en el lóbulo temporal, generando así el síndrome de la hiperreligiosidad, y eso tanto también, estrés. también generó la esquizofrenia, la depresión, porque ella ya no quería ir a la iglesia, o sea, pues sí, el rechazo, tanto fanatismo que incluso en algún momento lo hacen el rechazo. claro. Pero, ok, ¿les gustaría que ahora exploremos más grabaciones inquietantes de sus exorcismos? No, ya es suficiente, es incómoda. Pero bueno, porque yo no estuvieron bien. Y yo sí, yo igual pienso lo mismo. Es que, o sea, sí está muy padre y productor, todo. ¿qué pasó Pero ahí, incomoda mucho los gritos. Ajá, es O sea, como que muy incómodo porque pues obviamente aquí en el set está muy tranquilo, o sea, está muy... Sí, o sea, yo sí les pongo el audio completo. No, gracias. Y escuchar eso así Es muy incómodo. Aparte está en alemán. No le entendemos, ¿sabes? Entendemos los gritos. Ajá, pero... Y el Sacre Bleu, ese sí lo ubico. Sacre Bleu es francés. Cállate. Bueno, entonces, veamos. La historia de Anneliese Michel no termina con su muerte. Sigue palpitando en cada archivo, en cada fotografía, en cada audio rasgado por gritos que parecen brotar del vientre en la noche, en su rostro demacrado, en sus ojos donde cabía abismo entero, y en los pasillos del tiempo donde la fe y la ciencia se enfrentaron sin tregua, como dos bestias ciegas peleando por el alma de una muchacha. Hoy, tantos años después, su tumba sigue recibiendo visitas, velas encendidas, cartas escritas a mano, crucifijos encerrados en la tierra húmeda.
Hay quienes oran por ella y hay quienes aún le temen. La pregunta es, ¿y si nada de esto fue una explicación lógica? ¿Si todo fue real? No. Bueno, es una ¿Cómo me pregunta. vas a ver, fundamentos? Quiero fundamentos. Es que aunque Pues quisieras. puedo dar yo, pero Argumenta. puede ser. No es como los teología. Jameson. No, No es claro como que los no. Jameson. No, para nada, no es ni Es que cerca. aunque quisieras buscarle que si fuera una posesión, no lo encuentras, No. ¿no? ¿Verdad? No son Fue los todo Jameson. médico, fue- Annalise Michelle, perdóname, pero no eres como los Jameson. No te puedo dar tu Fue todo lujo. histeria. O sea, yo diría que fue todo histeria por Histeria muy colectiva. Histeria colectiva, no le dieron buen diagnóstico, no le dieron buen tratamiento y pues desencadenó a eso que dijeran es una posesión e hicieran todo eso. Exactamente, o sea, a la larga el juicio lo dice todo, ¿no? Y Y a la el corte. pensamiento que tenían los papás fue muy, pues, negativo para Annelise. Pero bueno, ya estamos cerrando el capítulo, entonces muchas gracias por acompañarnos en este descenso hacia lo inefable. Si algo se movió dentro de ti esta noche, si sentiste un escalofrío, si abriste la puerta del pensamiento crítico, el umbral de lo inexplicable, entonces estás exactamente donde debes estar. Suscríbanse, así sabrán de un nuevo episodio. ¿Quiénes nos acompañaron hoy? Alexa, soy ingeniera química. Richie, su abogado químico. Arturo, su enfermero de confianza. Jimena, psicóloga. Esto es Frecuencia Oculta, donde lo que callas suena, donde lo que niegas respira. Nos escuchamos en la próxima emisión y recuerda, algunas historias no se cuentan para dormir tranquilo, Claro. se cuentan para no dormir jamás. Porque esto es... ¡Cero No mames, que sí lo puse. Sí. Huevo. Va. Ya lo demás, pues con esa cámara, Sí, porque ya esta con no esa. tiene pila.